a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Así que aquí los esperamos, los que quieran venir, hay cosas muy buenas, pueden venir y poder ayudar al equipo de medios, que es para eso el bazar, para que puedan ir comprando lo que aún necesitan del equipo de medios. ¿Está bien? ¿Ya están listos para la palabra? ¿Seguros? Ok, pues le damos paso al pastor. Pastor, bienvenido, que Dios te bendiga, la palabra de Dios. Y a ver, otra vez. Los niños a clases, por favor, muchas gracias. Vengan, chiquitos. Buenos días. Ay, ¿no hablé fuerte o está fuerte? Está fuerte. ¿Se oye bien? Ok, buenos días, iglesia hermosa. ¿Qué tal el tiempo de alabanza? Creo que los que estábamos acá danzando ya la verdad el calorcito está bueno, ¿ah? Ahí estamos sude y sude. Nomás me pasa a mí. No, ahora sí no, porque el calor está bien severo, ¿no? Está muy fuerte. Bueno, ya los pequeños ya fueron a su saloncito. ¿Qué les parece si todos los que estamos del arco para acá pudiéramos alzar nuestra mano saludando a todos los que están ya conectados, que ya está la cámara transmitiendo? Saludos a todos, alcen su mano, aunque no les vean la cara, pero que se vea la mano, ¿verdad? Gracias a Dios y a todos los que están ya conectados, les damos la bienvenida. Y bueno, ya que estamos dando la bienvenida, yo veo que hay personitas que nos visitan por primera vez, ¿es correcto? Sí, ya te vi. Es el hijo de nuestra hermanita Francis, ¿no? ¿Su nieto? ¿Su qué? Su yerno. Ah, perdón, pues yo dije, vi que la abrazabas y la besabas con tanto amor, dije, ha de ser su hijo. No, bienvenido. ¿Cómo te llamas? Aldo, bienvenido Aldo. ¿Y alguien más nos visita aquí por primera vez? Sí, ya vi ahí atrasito de Toño, sí, ya los vi, se estaban queriendo esconder, ¿por qué? Y el Señor nos descubre aquí todas las cosas, ¿eh? ¿Cómo se llaman ustedes? Ari y José. Ok, pues bienvenidos también. ¿Cómo les decimos a quienes nos visitan por primera vez? La hermanita también, ¿quién? Cecilia, ok, bienvenida también, buenos días, bienvenidos, esta es su casa. Iglesia hermosa, ¿cómo les decimos a quienes nos visitan por primera vez? ¡Los amamos! Ok, y si no tienen una iglesia tan padriuris como esta, ¿cómo les decimos? ¡Que se queden! Así es que les amamos, quédense, esta es su casa. Todos los gritoncitos de ahorita llegaron como ustedes, bien calladitos, y mírenlos ahora. Nadie les para de hablar. ¿Verdad, Martita? Ok, gloria a Dios. Damos inicio a la palabra. Yo quiero solamente recapitular un poquito para poder ya entrar en tema de la palabra. Tuvimos un tiempo de alabanza un poquito prolongado, creo. Ya el horario ya se nos desfasó un poco, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo más ágil posible, porque al final de la prédica vamos a tener lo que es la Santa Cena, lo que fue que el Señor Jesús enseñó a los discípulos, y eso a nosotros también como discípulos es una enseñanza que nos ha dejado para que nosotros lo hagamos recordando lo que Él hizo la noche previa a ser traicionado, bueno, más bien momentos antes de ser traicionado por un apóstol llamado Judas, ¿ok? Entonces vamos a continuar hoy con la segunda parte de la semana pasada. Dimos un tema que se llama el sumo sacerdote y el cordero. Es importante entender, para quienes no hayan escuchado esto, es importante entender que hay un sumo sacerdote, y antiguamente en el templo había un sumo sacerdote, ya sea en el tabernáculo, que era una tienda hecha por mano de hombre, y después ya se construyó el templo. En ambos casos había sumo sacerdote y se hacía la ofrenda de que Dios perdonaba a todo el pueblo ofreciendo en sacrificio a un cordero que era inocente totalmente, para el perdón primeramente de ese sacerdote, porque aunque sea el sumo sacerdote es humano
Y como tú y como yo, todos tenemos errores, ¿no? ¿O nomás me pasa a mí? Todos tenemos errores, todos tenemos fallas. Entonces, ya ahora podemos entender que el Señor Jesús vino y rompió más bien la palabra de Dios describe que Él ahora es nuestro sumo sacerdote, porque desde que no está el templo, ya no hay un sumo sacerdote que ofrezca los sacrificios de los animales. Se hacía el intercambio de, en lugar de que la gente muriera porque somos pecadores, y la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, porque Dios es santo y no puede habitar donde hay pecado. Por tanto, tenemos que estar limpios de ese pecado para que Él pueda tener con nosotros una reconciliación. Entonces, a ese sumo sacerdote que ofrecía a ese cordero es al que estamos haciendo referencia en la enseñanza de hoy. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Ahora, voy a continuar únicamente, ya no voy a relatar más porque si no voy a echar aquí otra media hora y no vamos a avanzar con la prédica de hoy. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver cuando el Señor Jesús, nos quedamos en que ya habías ido al Getsemaní, ¿se acuerdan? Había derramado gotas de sudor cuando Él oró tan intensamente. Dice que era tan intenso su oración, tan intenso su clamor, que de Él salieron gotas de sangre. Fue la primera vez que Él derramó gotas de sangre y que fue para un motivo. Ya hablamos del motivo, ya hablamos del porqué. La segunda ocasión, cuando fue llevado injustamente delante de Anás, que era también sacerdote, y fue ahí abofeteado, dice que su barba fue arrancada y fue su cara pues desfigurada. Muchas veces podemos ver la película de La Pasión, la que hizo Mel Gibson. No es promoción, solamente creo que es la más apegada a la realidad. No lo es, porque dice la palabra de Dios, dice que él quedó totalmente desfigurado, quedó irreconocible, que aún ni su propia madre lo podía reconocer. Entonces, imagínense el sufrimiento que cargó el Señor Jesús en lugar tuyo y en lugar mío. Entonces, vamos a entrar en tema de esa palabra para que podamos nosotros profundizar un poquito. ¿Está bien? Entonces, él fue llevado ante el gobernador, que era Pilato, porque obviamente los gobernaban los romanos, pero había los religiosos, que eran los fariseos, y ellos a su vez tenían que guardar hasta cierto punto las tradiciones que se llevaban a cabo con el pueblo judío. Y para ellos el Señor Jesús estaba irrumpiendo, hacía milagros en día sábado, que ellos decían, no es posible hacer esto en día sábado, es el día de reposo, pero Él mismo instituyó el día de reposo, Dios. Entonces dice, ¿cómo es posible que yo? Dice, y les pone un ejemplo. Si a ti tú tienes un caballo, un asno, un burro, lo que sea, y se te va a un barranco, ¿no lo sacarías porque es día sábado? Y los dejas sin habla, ¿no? No, pues no saben qué contestar. Y si hay un enfermo que necesita sanidad, no puedo orar por él y sanarlo porque es día de reposo. Dice, el Señor es Señor sobre el día de reposo. O sea, no es más importante el día de reposo que Dios mismo. ¿Me explico? Pero los religiosos creen que guardando todas esas tradiciones ya están bien con el Señor. Pero lo importante es ahora entender que ya no hay religiosidad. Nosotros como iglesia cristiana no somos una religión, tenemos una relación con Dios. Por eso es importante que rompamos con muchas cosas que traemos y que se nos han inculcado como una religión, no más. Ya todo es por fe. La gente que todavía sigue haciendo ir a caminar o en las manifestaciones, bueno, no, peregrinaciones, que son los 12 de diciembre, los 28 de cada mes, que se pone abarrotado ahí en Reforma, esquina con no sé qué, que van a ver a un santito que es muy famoso, y todo mundo que hace ese tipo de cosas, realmente yo lo he puesto como ejemplo con Santa Botellita Azul, ¿no? La hacen en serie también, ¿sí o no? Pero yo no le voy a pedir a Santa Botellita Azul que me sane, que me ayude, que a mi hijo lo quite del vicio. O sea, esto no puede ser porque es un objeto que no tiene vida. Pero quien tiene vida, quien nos ha dado el poder y la autoridad, es nuestro Dios. Solamente Él. Entonces, vamos a seguir con el relato que el Señor Jesús fue llevado injustamente, acusado injustamente. Dice la Escritura, hay ciertas leyes y ciertas reglas que no se deben de romper. Con él fue tan injusto lo que hicieron que fueron más de 30 reglas que rompieron con tal de llevarlo a la muerte. Es decir, los religiosos, los conocedores, sabían que lo que estaban haciendo estaba equivocado, pero esto tenía que suceder, estaba escrito, porque si no tú y yo no tendríamos ya ninguna esperanza.
Y el Señor Jesús en esa agonía de decirle al Padre: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, este sufrimiento, esto que voy a pasar, si es posible, pásalo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él fue obediente, aún en esos momentos. Las últimas 18 horas que vivió el Señor Jesús fueron de agonía tremenda. Él terminó de cenar con sus discípulos, partió el pan, lo comieron todos, participaron de la copa, el vino, participaron ellos, y entonces el Señor Jesús se fue al Getsemaní a orar. Él ya sabía que iba a venir el traidor con todos los soldados romanos por él, y como un delincuente lo llevaron, como un delincuente lo trataron cuando él no había hecho absolutamente nada. Llega ante Pilato y Pilato lo interroga y dice: es que yo no hallo en él ninguna culpa. Por eso es que él se lava las manos, pero él dice: ¿qué quieren que haga con él? Crucifícale, crucifícale. Y había un hombre que sí era delincuente, Barrabás. Y dice: bueno, según la tradición de ustedes, aquí hay dos, ¿no? Jesús o Barrabás, ¿a quién dejamos libre? Y todo el pueblo decía: deja libre a Barrabás, a Barrabás. ¿Y saben lo que significa el nombre Barrabás? Significa hijo de padre. Pero en este caso, él era un pecador, era un asesino. Y el pueblo estaba diciendo: dejen libre a él y crucifiquen a Jesús. Esto, hijo de padre, se refiere al Padre, que es el Padre de todos los que han caído, todos los que hemos caído, a Adán. Porque desde Adán hasta ti, hasta mí, todos hemos caído. Entonces, se puede decir, ese nombre se asemejaba realmente a la personalidad de ese varón, por haber caído, por estar perdidos en el pecado. Ahora, ¿qué ha sucedido con el Señor? Él nos da la oportunidad de poder reconciliarnos con Dios. Pero la palabra de Dios dice que así como el pecado entró por un solo hombre, voy a hablar un poco más fuerte porque estas personas que llegan ahí con sus altavoces no permiten que uno predique a gusto. Pero bueno, así dice la palabra de Dios, que como el pecado entró por un hombre, dice que por un hombre también vino la salvación, vino el perdón de los pecados. Adán cayó. Adán, ya si quieren bajarle un poquito, gracias. Soy un poquito de gracias. Adán cayó, pero el Señor Jesús vino a mostrar que siendo hombre 100%, se puede vivir de una manera donde no pecó él, donde no cometió error, no cometió ninguna falta. Él cumplió toda justicia delante del Padre. Por eso es que ahora nosotros hablamos de justicia, porque tú y yo humanamente no podemos cumplir en nuestra vida sin fallar. De alguna o de otra manera todos hemos fallado, de alguna o de otra manera todos hemos pecado. ¿Has mentido? Eso está mal. ¿Has dicho falso testimonio en contra de alguien? Está mal, eso es pecado. ¿Has robado alguna vez? Eso es pecado. ¿Has deseado alguna vez alguna cosa que no es tuya? Eso está mal. Entonces, cumplir todo eso es difícil para el ser humano. El único que vino y cumplió totalmente la ley y que no equivocó, que no falló, es el Señor Jesús. Aparte de todo, su sangre es su sangre preciosa, es santa. Ya explicaba yo la semana pasada que Él no fue engendrado por varón y mujer. Dios ocupó una mujer que fue el recipiente. Y damos gracias a Dios reconociendo que qué bueno que hubo una mujer como María, la madre de Jesús, o Miriam, para que ella pudiera ser el vaso donde fuese depositado con el poder del Espíritu Santo y pudiera nacer ese ser que iban a salvar a toda la humanidad. ¿Ven? Entonces, todo esto es un proceso que la gente no conoce. La gente sigue honrando lo que no conoce. No necesitamos una imagen aquí para reconocer que es Dios. Aquí hacemos símbolo de una cruz, pero porque fue el lugar donde el Señor Jesús fue clavado. Fue el lugar a donde Él padeció lo que tú y yo debimos haber padecido, la muerte. Voy a continuar. Hemos hablado de cómo flagelaron al Señor Jesús. Hemos hablado de que Él fue desvestido, fue desnudado, y así a flor de piel estaba siendo golpeado con látigos. Y tenían que ser por lo menos 2 soldados romanos. Los látigos eran cortos y los soltaban con tal fuerza. Ya expliqué que estaban hechos con metal afilado, con huesos afilados, con bolas de plomo, que de tal manera era impactado el cuerpo del Señor Jesús y estos penetraban
en su piel, en sus músculos, en sus tendones. Y al tironear del látigo, su piel era desgarrada. Y contaban 1 y 2 y se burlaban de él y lo escupían. Escupieron su rostro y le decían: adivina quién te está golpeando, y lo golpeaban. Ellos se burlaban. ¿Saben qué juego? Ya les dije la semana pasada uno que era parecido al stop. Los que jugamos alguna vez stop, los que son más o menos de mi edad, los 32 años. ¿Por qué se ríen? Más joven, gracias Dani. Al ratito te invito una hamburguesa con papas y refresco incluidos. Estaba en aquel lugar un círculo y le llamaban el juego del rey, porque ellos tiraban a ese círculo y quien perdía, quien fallaba, era el rey de los tontos. Ese se llamaba, así se llamaba el juego. Cuando estuvieron ahí, ellos estuvieron echando suertes también para ver quién avergonzaba al Señor Jesús. Los soldados romanos no se tentaron el corazón. Era muy cruel lo que ellos hacían. Para ellos era un placer. Y había 3 tipos de castigos. Uno con látigos no tan severos, era para corregir a quien había cometido algo equivocado. Otro era un castigo más severo, porque ya le dimos una vez y no ha entendido. Y el otro era el más grave, el que llevaba a aquellos que eran azotados, los llevaba directamente a la cruz, porque tenían que ser crucificados. La pena de muerte estaba autorizada. Y ni el gobernador, y mucho menos los fariseos, se opusieron a que él fuera llevado a la muerte. El Señor Jesús, dice la palabra, que no abrió su boca, nunca se quejó de nada. Él dijo: tengo que cumplir lo que pactamos ahí en el cielo, mi Padre, el Espíritu Santo y yo, es que yo venga y muera por toda la humanidad que está sin esperanza, que está sin Dios, que cualquier persona que vaya a la sepultura sin conocer al Señor es una muerte eterna. Esa es la muerte física. Pero el Apocalipsis dice que hay una segunda muerte, que es la espiritual, y de esa muerte es la de la que nos ha librado el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, vamos a ver cómo la corona de espinas tiene algo simbólico también. Después de haber sido azotado el Señor Jesús, que fue desgarrado su cuerpo, ellos en forma de burla hicieron una corona. ¿Eres rey de los judíos? Ah, bueno, pues cada rey debe de traer su corona. Y le hicieron con ramas que tenían espinas muy grandes. ¿Alguien conoce una planta que se llama la corona de Cristo? ¿Sí? Es una vara así muy gruesecilla y tiene muchas espinas. No sé si alguien la ha tenido. Yo tenía una de esas. Una planta crece muy bonita, sí, pero te picas tantito y sus espinas miden más de 2 centímetros, quizás 3. Imagínense ustedes cómo el Señor Jesús, burlándose de él, hicieron una cruz, se la pusieron en la cabeza, y como no la podían encajar así porque se lastimaban, con palos le enterraron esa corona en su cabeza. Decían: ¿eres rey? Bueno, pues órale, ahí está tu corona. Pero todo rey necesita un cetro, y le dieron una vara, una caña, órale. Su cuerpo, él estaba semi inconsciente por todos los latigazos. Dicen que muy pocos sobrevivían después de haber sido azotados como la ley hebrea lo permitía. Dice que 40 azotes era el máximo. Por eso ellos decían: no, es que ya 40 es lo peor, que sean 40 menos 1, porque si no, se muere ahí. Señor Jesús fue azotado injustamente, en un estado totalmente horrible, su cuerpo. Se burlaron de él y le dijeron: ahora tienes que ir de aquí hacia el lugar donde vas a ser crucificado. Imagínate, él mismo sabía que lo que iba a cargar, que pesaba aproximadamente 50 kilos, con el cuerpo desgarrado, tenía que ponerlo sobre su hombro y caminar así. Era muy difícil, era una cuesta hacia arriba. El camino no era un pavimento bonito, era empedrado. Se caía, se lastimaba. Sufrió muchísimo el Señor para llegar al lugar donde iba a ser crucificado.
Pero ¿sabes? Todo esto tiene un significado para nosotros. Cuando cayó Adán y Eva, el Señor les dijo, maldijo primero a la serpiente. A Satanás también le dijo, de la simiente de la mujer vendrá quien te pise la cabeza. Tú le herirás el calcañar, el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Se refería al Señor Jesús. Estaba profetizado ahí que el quien derrotaría a Satanás era la simiente de la mujer. En este caso, el Señor Jesús, concebido a través de una mujer, de su madre. Y ahí el Señor declara a la tierra, porque antes no había espinas en las plantas. Antes los animales feroces no se comían a los más pequeños. No era nada así. A la caída del hombre vino todo lo que ahora conocemos. Animales feroces, agresivos, las plantas ya tienen espinas. Todo vino a romperse conforme al diseño que Dios lo hizo. Y el Señor les dijo, la tierra producirá ahora cardos y espinas. Y estaba profetizado que el Señor Jesús, a través de la caída del hombre, por esa caída, con esas espinas, iba a ser coronado como rey. Hay unos versículos que me gustaría que viéramos en la Biblia, por favor. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a ver cómo por quinta ocasión aquí derrama su sangre el Señor Jesús. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, que es el padre de la fe, alcanzase a los gentiles. Los gentiles somos todos aquellos que no somos judíos. Dice, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, esa maldición que a ti y a mí nos pertenecía por haber equivocado, por haber fallado, dice la palabra de Dios que el Señor Jesús se hizo maldición por llevar tus pecados y los tuyos y los tuyos y los tuyos y los míos. Imagínate los miles de millones de pecados que cargó el Señor Jesús para ser clavados en esa cruz. Pero Él dijo, yo tengo que hacerlo. Ahora, después de que sucedió esto, fue llevado al Gólgota. Si no sabes lo que significa Gólgota, es un vocablo en arameo que significa calavera, conocido como lugar de la calavera. Actualmente, si tú viajas a Israel, ese lugar se aprecia todavía, se le ve una forma como de calavera, pero ahora pues al pasar de los años, ese lugar ya hay autobuses que hacen como su estación, su parada, y el lugar es como a nadie le importa, ni nadie sabe lo que sucedió ahí, y menos los judíos que no reconocen al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías. Pues obviamente eso pasa desapercibido para mucha gente, pero para nosotros no, porque fue el lugar donde el Señor Jesús derramó por último su sangre y entregó su vida ahí para darnos el rescate a nosotros, para darnos ahora la oportunidad de un tiempo nuevo. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que por eso yo hace un rato dije e invité a la gente, sobre todo viendo que hay personitas que vienen por primera vez, para que puedan abrirle su corazón a Cristo y decirle sí. Y este versículo que acabo de decir dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, estábamos muertos espiritualmente. Al recibir a Jesús, nacemos de nuevo espiritualmente. Dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, hoy, al recibir a Jesús, todas son hechas nuevas. Ya no hay un pasado negro, ya no hay un pasado lleno de pecado. Ya nadie te puede acusar, porque hemos creído que la sangre de Jesús nos ha lavado de todo pecado. Amén. Ahora, el Gólgota, imagínate tú, llegó al lugar cargando esa cruz. Hubo quien le ayudó, porque ya era muy difícil para él cargar la cruz. Y escogieron a uno, ayúdale. Ya no podía. Y llevó la cruz. Vamos a ver lo que había profetizado Isaías. El profeta Isaías
aproximadamente 700 años, 730, él profetizó lo que iba a suceder con el Mesías. No había nacido aún Jesús. Tenían que transcurrir más de 700 años para que esto que se profetizó acerca de él sucediera. Vamos a ver, por favor, Isaías capítulo 52, versículos 14 y 15. Si tienes ahí tu Biblia, por favor, ve a ella. Y vamos a leer lo que dice aquí. Dice: como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El versículo 14 es muy importante porque dice que se asombraron de ti muchos. Muchos que conocieron a Jesús, muchos que caminaron con Él. Él en ese ministerio de más de 3 años y medio, hizo milagros, sanó enfermos, resucitó muertos, multiplicó panes, peces, calmó tempestades, hizo muchas cosas. Y esos que vieron que Él hacía tantas cosas, lo abandonaron. Aún dice que muchos discípulos, cuando él fue apresado en el Getsemaní, que llegó Judas y lo traicionó con un beso y lo entregó con un beso, dice que los discípulos huyeron. Y el que lo seguía de lejos era Pedro. Pero Pedro, el Señor Jesús sabía que uno iba a ser traidor. Sabía que los otros iban a escapar para que no fueran apresados. Pero sabía que también Pedro lo iba a traicionar. Y le dijo: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero ¿sabes? Mucha gente piensa que es el gallo el que canta kikiriki. Ese no. En Israel, en ese momento, en ese tiempo, había horarios. Y como ya estaba cerca el tiempo de la Pascua y cerca el tiempo del día de reposo, dicen que normalmente tenían los levitas y los que se encargaban de ese servicio, tenían que dar a conocer el amanecer y tenían que dar a conocer los horarios, el horario del sacrificio del cordero. Ustedes quizás no sepan, pero cuando el Señor Jesús, en el horario que Él murió, estaban también el sacerdote, por la tradición de que tenía que sacrificar a un cordero animal, tal como era, lo hizo. Pero también en ese mismo horario murió el Señor Jesús. Entonces el que cantaba era el gallo, el levita. Tocaba el shofar, tocaban el instrumento anunciando el amanecer o anunciando que ya venía el otro evento, que era el sacrificio. Entonces no se confundan, no es un gallo que canta kikiriki. A eso se refería el Señor Jesús. ¿Ven? Ahora, dice: de tal manera fue desfigurado tu rostro. Imagínate esto tan tremendo de no poder reconocer al Señor Jesús. Dice que no era humano, ya no parecía humano, su cuerpo, su cara, su caminar. Era totalmente algo difícil de creer. Muchos no podían ni siquiera mirarlo por el dolor que se sentía al ver cómo estaba de dañado, de lastimado. Y ese mismo profeta Isaías, en el capítulo 53, por favor, vamos a ver lo que profetizó acerca del Señor Jesús. Isaías 53, versículos del 1 al 5. Y hace una pregunta. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es una pregunta. ¿Quién ha creído? Ya está anunciado, pero ¿quién ha creído? Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí habla del Señor Jesús. Dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él
nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué dice aquí? Mas Él dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Has visto alguna planta que dices, ya se murió esta plantita, y ahí le echas agüita y la sacas al sol y le pones lo que, así ¿cómo se llama? Abono le pones para que se, y dices, no, pobrecita, y de repente ves que ya vuelve a salir un renuevo y te alegras. Y hay momentos en que tú dices, la tierra ya está seca, ya no le eché agua, se me pasó, ya no va a funcionar, y le pones agüita y de repente algo sucede que vuelve a dar su raíz, vuelve a estar firme y vuelve a dar ahí su hoja, su flor, su fruto. A esto se refiere el profeta. Dice, subirá como si fuese un renuevo, porque él iba a morir, pero él iba a resucitar. Lo que aparentemente recibió la tierra, que fue su sangre, era porque ya él ya estaba muerto, pero esa sangre es la que nos iba a lavar y nos iba a dar ahora la oportunidad de tener una reconciliación con Dios, porque dice la Biblia que nosotros antes de venir a Cristo, dice que estábamos apartados de Dios, separados de Dios, y aparte éramos nosotros considerados enemigos de Dios, porque nunca lo buscamos. A veces nuestro Dios es un Dios botiquín. Solo tengo una necesidad y voy y lo busco. Tengo un problema y voy y le pido. Y hasta le pides, Diosito, hasta lo hacemos chiquito, Diosito, mira, y le empezamos a rogar. Y nuestro Dios es grande, es todopoderoso. Pero nuestro Dios siempre está y ha estado con nosotros. Hay momentos que nosotros hemos tenido la oportunidad de venir a Él y no lo hemos hecho. Hay momentos que hemos tenido la oportunidad de considerar que Él nos ha librado de una situación grave, sea lo que sea, y pensamos que es por nosotros mismos. Pensamos que somos lo máximo, que somos muy inteligentes, que somos muy fuertes, que somos muy capaces. Pero ¿sabes? El Señor es el que te ha fortalecido. El Señor es el que te ha sostenido. Él te da cada día la oportunidad de que tú y yo podamos tener con Él un encuentro. Y si tú no sabías que estábamos, dice que éramos enemigos, no estábamos reconciliados con el Señor, con el Padre, lo que hizo el Señor Jesús, vino a reconciliar a todo aquel que en Él cree. Entonces es importante que tú y yo extendamos esta palabra para aquellos que no han venido a Cristo, para aquellos que no le han entregado al Señor su vida. Amén. Ahora vamos a ver una parte, para terminar esta enseñanza, una parte bien culminante. Señor Jesús, ya estando ahí en el Gólgota, fue clavado antes de ser levantado en esa cruz. Imagínate tú su cuerpo totalmente desgarrado y ser puesta su espalda abierta. Yo no sé si te ha pasado a ti alguna ocasión que te has quemado, que vas a la playa o que estás tomando el sol y te quemas la espalda. No sé si te ha pasado, nada más me pasa a mí, pero te tocas tantito y se siente un ardor que no quisieras ni que la sábana te toque. ¿Cierto o no? Imagínense ustedes el dolor tan tremendo que tenía el Señor con su espalda totalmente hecha pedazos. Fue puesto en esa cruz y con clavos, no creas que con clavos nuevos, vete a la trapalería por unos clavos, no, por supuesto que no. Clavos oxidados, unos clavos tremendos. Con eso atravesaron sus manos. ¿Te has pinchado alguna vez con una grapa, con un alfiler, con una aguja? ¿Cómo te duele? Imagínate el dolor tan tremendo que sintió el Señor al ser clavadas sus manos al madero. Sus pies, porque lo tenían que levantar en esa cruz, no podía estar colgando. Entonces dijeron, ¿cómo? Pues hagámosle una tablita para que repose sus pies. Mire, no, era tanta la crueldad que sus pies los pusieron uno sobre otro y clavaron.
sus pies. Imagínate el momento de él estar con sus brazos sostenido y con sus piernas únicamente sostenido, y no podía estar erguido por el dolor. Él se asfixiaba. Dicen que cuando las personas les daban latigazos, sentían ya que no podían ni respirar. Estaban totalmente en un estado lamentable. El Señor Jesús estuvo clavado en esa cruz, colgado únicamente por esos clavos con sus manos y sostenido por ese clavo o esos clavos en sus pies. Y él soportó ahí, soportó. Y hubo un momento en que ya el Espíritu Santo, que fue el que le dio el poder para hacer todos los milagros que él hizo, y el Espíritu Santo ya no estaba con él. El Padre ya no estaba con él. ¿Saben qué era lo que estaba en él? Todos los pecados de nosotros. Porque él dijo: la obra que yo hago, si alguien cree en esta obra, yo le perdono todos sus pecados. Hoy me los llevo en esta cruz y se quedan colgados ahí en esa cruz. Se quedan clavados. Y el Señor soportó todo esto. ¿Lo puedes creer? Lo único que dijo es: consumado es. Hecho está. Ya no hay nada más que hacer. Y el Señor lo hizo solo por amor. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Creer que el Señor Jesús, siendo Dios, dejó su trono, y para darnos ahora la oportunidad a nosotros de la salvación de nuestra alma, porque somos espíritu, y cuando tú y yo durmamos, nuestro espíritu vuelve a Dios, porque de Él venimos. Pero lo que está en riesgo de una condenación eterna es nuestra alma, o de una salvación eterna es nuestra alma. Y en el alma está todo lo que tú te emocionas, los anhelos, las emociones, los sueños, todo aquello está en el alma. Por eso es que a veces tú te ves triste, a veces te ves contento, a veces te ves deprimido, porque el alma es la que te gobierna. Si fuera el espíritu, todo el tiempo estaríamos gozosos, pero el alma es la que gobierna al hombre. Esa alma es la que el Señor Jesús vino a rescatar, de que no tenga una condenación eterna. Y hoy nos da la oportunidad de tener una vida nueva en Cristo, pero una vida por la eternidad. Amén. Vamos a ver un versículo en Romanos 5. Romanos capítulo 5, por favor, versículos del 8 al 11. Dice la Escritura: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Aquí viene la reconciliación. Fíjense cómo dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya Dios ya no está enojado con los que reconocemos a su Hijo como Salvador. Dios nos perdona. Dios es amor. La palabra de Dios dice que Él es amor, y dice que Él siempre nos da una oportunidad. Si equivocamos, ponernos a cuentas con Él, pedir perdón y decirle: Señor, he fallado, pero tu palabra dice que si yo vengo a ti, tú me puedes perdonar de todos mis pecados. Amén. Vamos a levantar nuestra mano derecha y vamos a ponerla en la espaldita del que está junto a ti. Dale una sobadita y dile: despierta, porque esta palabra está buena.
Tenemos que escuchar el mensaje, iglesia. Si alguien tiene un dulcecito, pasen por aquí con los dulcecitos, por favor. Si ven a alguien que ya necesita un dulce, denle un dulce, por favor. Esta palabra es muy importante. No estamos platicando una historieta como de película. No, esto sucedió. Esto es real. Esto pasó. Cuando el Señor Jesús entregó el Espíritu, Él murió en ese momento. Y dice la palabra que vino un soldado romano y tomó su lanza. Como estaba en lo alto el Señor, no lo podía ver a su altura. Dijo, voy a ver si ya está muerto. Él sabía que ya estaba muerto. Pero tenía que hacer esto. Atrasito, Martita, por favor. Tenía que hacer esto. No, acá atrasito. Aquí a Caleb, regálale un dulcito. Tenía que hacer esto el Señor Jesús. ¿Alguien quiere un dulcecito? Pidan un dulcecito ahí atrás. ¿Sabes qué tenía que hacer el soldado? Tenía que atravesar el costado del Señor Jesús. ¿Y saben por qué lo tenía que atravesar? Porque dice que cuando el soldado, mírenme aquí, pónganme atención aquí, por favor, no se distraigan. Dice que cuando el soldado levantó su lanza e hirió el costado del Señor Jesús, dice que de él salió sangre y después salió agua. Póngame atención aquí, iglesia hermosa. ¿Qué significa que haya salido sangre, hasta las últimas gotas de sangre, y después haya salido el agua? Les voy a decir, la Biblia dice que en la sangre está la vida, y lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. En la sangre está la vida. Una persona que se desangra, se le está yendo la vida en ese momento. El Señor Jesús derramó las últimas gotas de sangre y después salió agua. Pero vamos a ver la comparativa, que es lo que sucedió con Adán. El Señor Jesús, para ser atravesado por esa lanza, tuvo que haber estado dormido, en estado ya no vivo en su cuerpo. ¿Qué dijo el Padre cuando vio a Adán solo? Dijo, le haré ayuda idónea. Y dice la Escritura que Dios hizo caer en Adán un sueño profundo. Estaba como en estado de coma. Hizo caer en él un sueño profundo y extrajo de su costado una costilla, y de ahí formó a la mujer. Lo que hizo el Señor Jesús cuando derramó las últimas gotas de su sangre y después salió agua, simboliza exactamente lo que sucedió con Adán. El Señor Jesús, la mujer, simboliza a la iglesia, su sangre derramada por darle ahora vida a la iglesia. Nosotros venimos de ahí. Nosotros somos el resultado de Él haber derramado las últimas gotas de su sangre para constituir ahora no una mujer, sino esa iglesia. Y así como Adán tuvo una ayuda idónea, el Señor Jesús dice que está esperando a la iglesia, que somos los que creemos en Él. Y dice que Él algún día vendrá por su iglesia para estar por la eternidad con ella. Así es que el nacimiento de la iglesia se dio gracias a que ese soldado atravesó su costado, derramara el Señor Jesús las últimas gotas de su sangre, y el agua que salió de él simboliza lo que ahora tú y yo somos, la iglesia que el Señor compró a precio de su vida. Qué tremendo dolor, ¿verdad? Qué tremendo sufrimiento, pero Él lo padeció todo. Cuando Él dijo, consumado es, dijo, ya, derroté a Satanás. ¿Saben por qué? Dice la palabra que si Satanás hubiera sabido que el Señor Jesús iba a resucitar de entre los muertos, nunca lo hubieran crucificado, nunca lo hubieran matado, y la humanidad hubiera estado perdida por los siglos de los siglos, porque el propósito de Dios lo hubiese echado a perder el enemigo.
pero fue engañado, el mismo engañador, el mismo mentiroso, el mismo acusador, fue engañado él y todos los demonios que con él estaban cuando vieron al Señor Jesús morir en esa cruz. Pero dice la palabra que el Señor dice que a él los evidenció públicamente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Vamos a terminar con lo siguiente. Hebreos 4, versículos 14 al 16, por favor. Esta enseñanza se llama el sumo sacerdote y el cordero. Señor Jesús es ahora ese sumo sacerdote. Él vino a ocupar ya no terrenalmente como lo es o como lo era en aquella época el sacerdote humano que ejercía esa autoridad. Ahora el Señor Jesús es el que nos puede decir con esa obra que nosotros podemos llegar ante el Padre, porque Él abrió lo que nos impedía llegar hasta el Padre eterno. Él lo abrió y ahora podemos llegar confiadamente ante Él. Dice Hebreos 4, 14 al 16, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hay otras palabras que se asemejan a esto que dice: retengamos nuestra creencia. Lo que hemos creído, lo que hemos sido enseñados, reténlo. Y dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es Jesús. Y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Iglesia, esta mañana vamos a recordar lo que el Señor Jesús hizo. Vamos a participar del pan y de la copa, el vino, simbólicamente. Obviamente no es vino tal cual, pero simboliza. Pero quiero que podamos entender nosotros el propósito de todo esto. La gente religiosa los ves a veces en la calle pasar y hacer cosas que eso les satisface y eso les hace sentir bien. Hay quien por tradición cada año hace, pues no sé cómo llamarle, quieren hacer una, no sé cómo llamarle, pero lo que hacen en Iztapalapa, una representación. Y mucha gente tú los ves y los pasan por televisión y se andan flagelando. Y muchos andan descalzos porque tienen que sufrir algo. Y muchos tienen que ir caminando de no sé a dónde para ofrecer y jurar y comprometerse. ¿Saben? Todo eso de nada sirve. El único sacrificio que sirve es el que hizo el Señor Jesús. Nadie te salva de tus pecados ni de la muerte, únicamente el Señor Jesús. Porque Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Y ahora leímos que Él está sentado a la diestra del Padre. Y Él, por creer tú y yo ahora en esto, Él nos da la oportunidad de que dejes de verte tú como un pecador o una pecadora. ¿Tú le has entregado tu vida a Cristo? ¿Crees que el Señor ha perdonado todos tus pecados, todos tus errores, todas las fallas que hemos tenido al creer que Él nos ha reconciliado con el Padre? Estamos ahora sin esas vestiduras de pecador que a veces el mundo te quiere poner, que a veces te quieren etiquetar de una manera. Pero dice la palabra que esas vestiduras sucias por el pecado ahora han sido cambiadas por unas vestiduras limpias, resplandecientes, que no tienen mancha ni arruga, porque son las vestiduras de justicia que el Señor Jesús ahora ha colocado en nosotros. ¿Lo puede creer? Vamos a ponernos en pie y vamos a escuchar un canto para terminar esta enseñanza.
Yo quisiera que esta mañana de verdad pudiéramos entender lo que es verdaderamente el sacrificio del Señor Jesús. Quisiera que podamos entender lo importante de esta palabra. Puedes a veces ver una película que habla de Jesús, de la vida de Jesús. Puedes ver un documental, puedes ver muchas cosas, pero ¿sabes? Cuando tú lees su palabra y lees cómo dice que fue arrancada su barba, los vellos de su barba fueron arrancados de su rostro. Su rostro fue desfigurado. Alguna vez tú y yo hemos, por casualidad o por lo que sea, nos hemos jalado un vellito de la nariz, o un vellito incómodo, o un cuerito de la uña, o no sé qué te haya pasado alguna vez, pero te duele tanto. Imagínate el dolor, el sufrimiento del Señor. Y dice que Él no abrió su boca, su rostro desfigurado porque le arrancaron la barba, porque lo golpeaban, se burlaban de Él, lo escupían. Él no merecía esto. Una película no va a mostrar lo que dice la Biblia. Una película no te va a enseñar realmente el verdadero sufrimiento. Pero ¿sabes? Estoy seguro que hoy el Señor te está tocando en tu corazón y puedes reconocer que hoy tenemos la oportunidad de ser reconciliados con Dios. ¿Has fallado? Yo también. ¿Has cometido errores? Yo también. Que nadie te juzgue cuando tú crees que ya todos tus pecados han sido perdonados. Ya nadie te puede señalar, ya nadie te puede juzgar, porque por fe ahora entendemos que el sacrificio de Jesús te ha librado de toda condena, de todo juicio, de toda etiqueta. Ahora tú y yo estamos lavados por la sangre preciosa de Jesús. Así es que vamos a escuchar un canto y podemos pasar, por favor, para que puedan participar. Quien guste participar de la cena, de la comunión. Siglos de los siglos, el poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Sentado, al que está sentado en el trono,
los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Iglesia hermosa, escuchen. Esto es únicamente por fe. No necesitas hacer nada, no necesitas comprometerte con alguien o hacer un pacto con nadie para sentirte perdonado si es que hemos fallado. Yo quiero que tú hoy puedas entender lo que es la justicia del Señor. Ningún ser humano puede ser justo y perfecto delante de Dios, porque todos hemos fallado. Pero la justicia del Señor Jesús es que Él cumplió con todos los mandamientos. Él cumplió en no pecar nunca en su vida. Eso lo hace a Él un ser santo, porque Él es Dios. Y porque dice la Biblia que Él es también 100% hombre. Cuando vino a la tierra, 100% hombre, y no falló. Pero como Él conoce que nosotros somos débiles y que hemos caído, Él ahora nos dice: si tú solamente crees que a través de creer en la obra, dice el Señor Jesús, que yo hice en esa cruz, todos tus errores son perdonados. Así es que no te limites en decir: yo no soy digno de tomar la copa o el pan, no me lo merezco. Déjame decirte algo. Quizás no estás entendiendo la justicia de Dios, que te ha librado de todos tus errores. Ya nadie te puede juzgar, dice la palabra. Ya nadie te puede señalar. Si tú crees verdaderamente que has sido perdonada y perdonado de todos tus errores, solamente es por fe. Así es que hoy te voy a pedir que levantes tu pan al cielo, que represente el cuerpo del Señor Jesús, que fue molido por nuestras rebeliones. Y tú dile hoy al Señor: Señor Jesús, hoy participo de este pan que representa tu cuerpo, que entregaste en esa cruz, por darme hoy la oportunidad de estar reconciliado con el Padre eterno. Puedes participar del pan. La noche que el Señor fue entregado, fue traicionado, estaba con los discípulos y Él partió el pan y se los dio a sus discípulos y les dijo: coman de este pan que representa mi cuerpo. Y enseguida tomó la copa y les dijo: beban de esta copa que representa mi sangre, que por ustedes es derramada. Él derramó su sangre por ti y por mí. Y el Señor hizo una promesa:
En ese momento les dijo: les aseguro que esta es la última vez que bebo esta copa, y no la beberé más hasta que esté con ustedes en el paraíso delante de mi Padre. Pero nos dijo el Señor: hagan esto en memoria de mí. Así es que hoy yo te invito a que tomes esta copa en lo alto y le digas: Señor Jesús, hoy participo de esta copa que representa tu sangre. Hoy sé que tengo comunión contigo, que te puedo hablar y me puedes oír. Sé que tú también me puedes hablar y puedo sentirte en mi corazón. Hoy te agradezco, Señor, porque diste tu vida y tu sangre por darme a mí la salvación. Gracias, Señor. Ahora en ti soy libre de todos mis pecados. Nadie me puede acusar. Nadie me puede señalar, porque me has cambiado mis vestiduras de inmundicia por unas vestiduras de justicia. Porque con tu vida y tu sangre me has justificado delante del Padre. Gracias, Señor Jesús. Puedes participar de la copa. Que simbólicamente representa la sangre de Jesús. Y quiero decirte ya para concluir, iglesia, no es cada año cuando debemos nosotros, por tradición o por vacaciones, recordar la obra del Señor Jesús. No es como muchos ocupan el tiempo de Semana Santa para vacacionar, para echar relajo. Si nosotros verdaderamente reconociéramos, y no por ser religiosos, pero reconociéramos, si estos fueron los días en que el Señor entregó su vida por nosotros, debemos recordar que Él murió. Pero ¿sabes? Nos debe de dar mucho más satisfacción el saber que Él resucitó. Y dice la Escritura que con Cristo estamos juntamente crucificados. Dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es que lo que ahora tú vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por ti y por mí. Amén. Que esta palabra quede en tu espíritu, en tu corazón y en tu pensamiento. Y lo más importante, que nadie te juzgue, que nadie te señale, que nadie te etiquete. Porque si tú crees la obra del Señor Jesús, todos tus pecados han sido perdonados. Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Toda la gloria a nuestro Señor. Toda la gloria a nuestro Dios. Cristo vive. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. Iglesia hermosa, estamos despedidos. Gracias por escucharme. Despedimos también a los que estuvieron ahí en la transmisión siguiéndola. Vamos a despedirnos de ellos con un saludo. Les bendecimos. Y bueno, pues nos vemos aquí la próxima semana. Dios con ustedes, que tengan un tiempo de una semana muy bonita y que el próximo domingo nos veamos aquí con mucho ánimo. ¿Está bien?
Acuérdense que tenemos venta de talento. El talento es para en pro de la iglesia, las necesidades que tenemos. Así es que no sé a quién le gusta el pozole. ¿A quién le gusta el pozole?